y sin censura. Oiga, grábenme muchachos, ayer le mencionaba que se ha revelado por parte de un colega periodista que Francisco García Cabeza de Vaca no solamente está ensartado en el tema de que lo llevó al desafuero, sino que también está siendo investigado por el FBI y ahora, de acuerdo a este colega periodista, también está ensartado en un tema de cárteles. Revela periodista que el gobernador panista de Tamaulipas es el fundador del cártel de las vacas locas. Aunque parezca chiste, aunque parezca broma, ahí le va la información si se la perdió ayer en Sin Censura. El periodista especializado en seguridad y crimen organizado Óscar Valderas informó, entrevistado en La Octava, que el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, es el fundador del cártel de las vacas locas, al que se le vincula con delincuencia organizada, desapariciones forzadas y secuestros. Es un hombre, cito, al que desde hace mucho tiempo se le conocen actividades criminales con al menos un expediente criminal abierto desde 2005 por su presunta relación con el cártel del Golfo, pero también con varias historias que lo ubican como el fundador de su propio grupo criminal, el cártel de las vacas locas, que no solamente lo incluía a él, sino también a sus hermanos, en el que estarían involucrados en distintas actividades ilegales. Porque es un señalamiento muy fuerte, muy cabrón. Le he pedido precisamente al colega Óscar Valderas que nos acompañe para hablar sin censura de este tema. Óscar, te saludo con mucho gusto, muy buenos días, gracias por asistir a este encuentro en Sin Censura. Gracias a ti, Vicente, me da mucho gusto saludarte, a tus órdenes. Óscar, pues son muy fuertes las declaraciones, pareciera que el nombre es de chiste, pero tú nos dices que esta información es más seria de lo que muchos nos pudiéramos haber imaginado. Sí, claro, el nombre de las vacas locas alude evidentemente al apellido del gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, y a las locas, bueno, un poco porque por esta violencia enloquecida que ha vivido Tamaulipas a raíz de que él se ha convertido en gobernador. Déjame contarte una de las historias que a mí me narraban, que justamente forman parte de estas historias negras sobre las vacas locas. Una de ellas es una historia muy conocida por el senador Alejandro Rojas Díaz Durán, y habla de cómo una vez un rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas fue requerido a la Casa de Gobierno de Tamaulipas por el gobernador Cabeza de Vaca, en el cual le exigía que se le pusiera a un amigo del gobernador como secretario de administración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es decir, como el hombre del dinero tenía que ser nombrado por el gobernador. El rector le dice que no puede hacer esa solicitud porque no es un nombramiento que depende enteramente de él, sino de un consejo universitario, es decir, de un colegio, de un grupo de personas que evalúan los perfiles para que sea el candidato idóneo el que llegue a ese puesto. Y el gobernador Cabeza de Vaca le habría dicho a este rector de la UAT que a él nadie le dice que no. El rector entiende la amenaza, le dice, bueno, haré suya la propuesta como si fuera mía, pero insisto, yo no puedo garantizar este nombramiento. Finalmente el Consejo Universitario decide no nombrar al incondicional de Cabeza de Vaca, van por otro perfil, y meses después, un familiar joven del rector de la UAT es secuestrado y liberado en condiciones muy extrañas. Y este joven había sido mutilado en la mano derecha, le habrían arrancado 3 dedos para dejar únicamente los dedos, haciendo con la señal de cuernos, que era una señal, o que es una señal con la cual se identifica al gobernador Cabeza de Vaca en sus campañas electorales. Con una forma de que la familia del rector supiera de dónde venía el secuestro y por qué habría ocurrido. Esta es una historia, Vicente, de muchas otras de terror que ligan al gobernador Cabeza de Vaca con este grupo, el cártel de las vacas locas, que no solamente estarían dedicados a lavado de dinero, delincuencia organizada, triangulación de fondos, desvío, peculado, sino también ya con cosas mucho más graves como secuestro e incluso desapariciones forzadas. Colega Óscar, déjame preguntarte, ¿y cómo es que Cabeza de Vaca todavía mantiene un capital para que lo defiendan el PAN, el PRI, el PRD, para que sea una figura política central en el debate nacional? ¿Cómo es posible que este personaje al que tú señalas, con desapariciones forzadas, secuestros, extorsiones, pues siga siendo el gobernador de Tamaulipas?
Bueno, Vicente, como todo crimen organizado, se necesitan dos cosas para que pueda existir esa expresión de criminalidad. Requieres, por un lado, apoyo institucional y después requieres a la base social. El apoyo institucional es muy claro. Cabeza de Vaca gobierna un estado muy rico en yacimientos petroleros y de gas, la cuenca de Burgos, que es una zona donde se extrae mucho combustible y que es una zona que ha estado dominada por años por grupos del crimen organizado, específicamente el Cártel del Golfo, con el cual ha sido ligado el gobernador desde 2005, cuando era candidato alcalde a Reynosa, Tamaulipas. Y los recursos que recibe el gobernador o que recibiría presuntamente por administrar actividades ilegales, pues evidentemente tienen como beneficiarios a los partidos políticos que le defienden. No son defensas gratuitas. Estamos hablando de miles de millones de pesos que seguramente pueden estar terminando en partidos políticos que lo apoyan. Eso, por supuesto, será algo que tendrá que probar la autoridad. Y por otro lado, también es cierto que hay una base social, hay mucha gente en Tamaulipas que está amenazada para defender al gobernador Cabeza de Vaca. En mis investigaciones he encontrado mucha gente que trabaja en gobierno a los que los obligan a ir a las marchas de defensa para el gobernador, que los obligan a ir incluso con playeras de defensa al gobernador a las oficinas de gobierno en Ciudad Victoria o en Reynosa o en Matamoros. Y lo hacen, bueno, pues porque hay evidentemente un clima de miedo, de opresión, y también de que si algo le sucede al gobernador Cabeza de Vaca, ellos podrían perder sus empleos. Una amenaza pues, muy dura y además muy preocupante justamente en tiempos de pandemia y en la crisis económica que estamos sufriendo. Así que yo creo que se explica de esos dos temas. Hay por un lado un ambiente de miedo y por otro lado hay beneficios económicos que resultan de actividades criminales para quienes defiendan al gobernador. Oscar, ¿has identificado, así como está señalando con nombre y apellido, Francisco García Cabeza de Vaca como el fundador de este grupo criminal Las Vacas Locas? ¿Has identificado a padrinos, a personajes de alto calibre que estén de alguna manera en complicidad con el gobernador? Bueno, la misma información de la Unidad de Inteligencia Financiera apunta a los hermanos del gobernador. Uno de ellos es actualmente senador, también apunta hacia la familia política del gobernador Cabeza de Vaca. No hay que olvidar que el gobernador Cabeza de Vaca inicia su campaña política gracias a los dineros de su suegro, el padre ha sido acusado de tener relaciones con el grupo del crimen organizado. Pero déjame decirte, Vicente, que además hay otras investigaciones que no han sido demasiado publicitadas, pero que apuntan también, por ejemplo, a otros padrinazgos políticos del gobernador Cabeza de Vaca. El propio Vicente Fox, el expresidente, muy cercano a Cabeza de Vaca, sus hijos, los hijos de su esposa Marta II, los hermanos Briviesca, son muy cercanos a Cabeza de Vaca, incluso entre ellos se llaman hermanos, y hay una investigación actualmente en la Fiscalía General de la República que traza un nexo entre Cabeza de Vaca, los hermanos Briviesca y posibles grupos de huachicoleros que estarían radicados en Guanajuato. Es decir, hay toda una red de complicidades que estaría por comprobarse en la Fiscalía General de la República, en la Unidad de Inteligencia Financiera, y apuntan a que evidentemente el gobernador Cabeza de Vaca no actúa solo, tiene grandes aliados políticos, tiene grandes aliados partidistas que protegen, pues en gran parte porque representan una gran tajada de recursos y que, tienen todo el interés en defenderlo, en que él no llegue a la justicia, que no se le ofrezca además un criterio de oportunidad en caso de ser detenido y procesado, porque, sus redes de complicidad y de padrinazgo pues son muy altas y podrían poner en riesgo a buena parte, específicamente el panismo en México. Bueno, no vamos muy lejos, como lo informaba nuestra compañera Meme Yamel hace un rato en Sin Censura. El juez octavo de distrito de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, concedió una suspensión provisional al gobernador de ese estado, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra una orden de aprehensión que no sea por delitos con prisión preventiva. Se decreta, cito, la interrupción de la ejecución de cualquier mandato de captura girado en su contra, por lo que el citado agraviado no deberá ser privado de su libertad personal hasta en tanto se resuelva lo que procede en la suspensión, dijo sobre Cabeza de Vaca, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, lo que alcanzaría para la prisión preventiva. Oscar,
muchos hemos estado al pendiente del caso de Cabeza de Vaca. Primero, la petición de la Fiscalía General de la República para el proceso de procedencia, el desafuero. Después, la Unidad de Inteligencia Financiera y las declaraciones de Santiago Nieto, el titular. El presidente Andrés Manuel López Obrador señala que las autoridades estadounidenses son las que están investigando a Cabeza de Vaca. Yo te pregunto, con lo que has investigado y lo que estás señalando, ¿se confirma desde tu trinchera, con la información que tú tienes, que se trata de un narcoestado, Tamaulipas? Yo diría que más que un narcoestado, yo lo pondría como un narcogobierno. Hago esta diferencia porque creo, y creo que es parte de ser periodista, en el romanticismo de que las cosas pueden cambiar y de que sí tenemos espacio donde hacerse. Lamentablemente, Tamaulipas es un estado que ha vivido mucho tiempo bajo el yugo de gobernadores ligados al crimen organizado, lo sabemos perfectamente. Ahí están los ejemplos de Tomás Yarrington, de Eugenio Hernández, y Cabeza de Vaca representaba esta promesa de que se iba a romper el pacto político con el pacto criminal. Cuando él como panista, es el primer gobernador de oposición a hacer alternancia, esa era la esperanza. Lamentablemente esa esperanza ha quedado rota. Cabeza de Vaca hoy tiene señalamientos por todos lados. El propio Departamento de Justicia de Estados Unidos ya ha admitido que tiene una averiguación, una investigación en su contra abierta desde 2005 por presuntos nexos con el cártel del Golfo, y que ha seguido alimentándose justamente con las investigaciones en México y además investigaciones propias en Estados Unidos. Y yo creo, Vicente, que lamentablemente el hecho de que haya tanta presencia de crimen organizado en Tamaulipas, pienso en el cártel del Golfo, el cártel del Noreste, los Zetas Sangre Nueva, los Zetas Vieja Escuela y todas las decisiones de estos grupos criminales, no son, lamentablemente, Vicente, un error del sistema. Estos grupos criminales son una creación del sistema, son una creación de los gobiernos corruptos que han estado al frente de Tamaulipas, incluido, en mi opinión, el de Cabeza de Vaca, porque sirven a los intereses políticos y económicos de la clase política en ese estado, y lamentablemente no se va a resolver únicamente removiendo a Cabeza de Vaca de la gobernatura. Es un primer paso. Sin embargo, quien quede en el gobierno de Tamaulipas, muy probablemente el secretario de gobierno, un hombre que en los círculos criminales tiene incluso un alias, le apodan el Truco. Entonces estamos hablando de toda una estructura que no depende únicamente de que un hombre u otro se mantenga al frente del gobierno, sino que hay una infiltración tan profunda de los grupos criminales en Tamaulipas, que yo sí hablaría de un narcogobierno, con la posibilidad de que esta situación pueda revertirse, insisto, si se quitan dos cosas: el apoyo institucional, es decir, la corrupción en las instituciones, servidores públicos corruptibles o corruptos, y la base social. Que la gente entienda que no es posible endiosar o ver con buenos ojos al crimen organizado por más ayudas, entre comillas, que ofrezca la sociedad, si en realidad esas ayudas vienen disfrazadas de secuestros, de desapariciones forzadas, de extorsiones, de feminicidios, de trata de personas. Esa es, yo creo, mi reflexión sobre lo que sufre Tamaulipas y lo que puede sufrir en los próximos días. Óscar Valderas, para cerrar, ¿te has metido entre las patas de los caballos? ¿Temes? Soy cuidadoso, procuro andarme con cuidado en estas cosas. Sería un error decirte que no tengo miedo. Lo que sí puedo decirte es que no soy cobarde. Seguiré haciendo esas investigaciones. Yo tengo un lazo muy afectivo, un cariño muy especial por Tamaulipas, y creo que voy a seguir haciéndolo porque es mi labor como periodista, y lo seguiré diciendo en este y en otros espacios como el tuyo, donde me permitan y me abran el micrófono. Óscar Valderas, ¿en dónde te sigue las miles de personas que están viendo amablemente Sin Censura? ¿En dónde te respaldan? ¿En dónde apoyan el periodismo que practicas? Muchas gracias, Vicente. Me pueden leer en MX, la revista digital, MX como suena, digamos, fonéticamente México, la M y la X, MX, y en Twitter podemos seguir esta conversación, sin duda, en @OscarBalmen, Val como de Valderas, Men de Méndez, mis apellidos, Óscar Balmen, ahí nos encontramos, y quien guste seguir la conversación, con mucho gusto en Twitter, ahí seguimos platicando. Yo te agradezco por la confianza y estamos al pendiente de lo que sigues publicando, Óscar Valderas. Muchas gracias por acompañarnos en Sin Censura.
Un abrazo, Vicente, gracias a ti, que tengas buena tarde. Buena tarde, gracias. Óscar Valderas dejando la víbora chillando, literalmente deja la víbora chillando.